Solo. Bueno, antes de empezar a hablar bien de la clase, primero les quería comentar acerca del examen que tuvieron el día miércoles. Para ambas secciones que tengo aquí en este momento, pues aún no hemos revisado la parte de preguntas directas, entonces todavía tenemos que corregir algunas respuestas que ustedes colocaron ahí, para que ustedes estén pendientes, ahí de la nota de su examen. También les quería comentar que a los de la sección A, que ahí su profesor tiene un compromiso por el cual no puede estar hoy con ustedes, entonces vamos a tratar de cubrir el tema que corresponde a este día. A ver. Vamos a comenzar entonces justo con mis secciones y la sección del ingeniero Héctor. Pues ya no alcanzamos a ver el tema de vitaminas y minerales, por lo cual vamos a estar hablando hoy sobre eso. ¿Bien? Entonces, a partir de lo que veamos hoy en adelante, es el contenido ya para su examen final, para que ustedes hagan ahí la separación, que en el caso de la sección A y las secciones C y D, el contenido del examen final es a partir de vitaminas. Entonces, aún nos hace falta bastante patojos. Vamos a ver cómo nos va en estos días de clase que aún nos quedan para poder cubrir los contenidos del curso. Entonces, vamos a empezar. Una duda. Sí, dígame. Una pregunta, ¿usted no sabe cuándo termina el cuatrimestre? O sea, ¿cuándo son los exámenes finales? Ahora mismo no recuerdo la fecha, patojos, pero yo entiendo que ustedes tienen allí el calendario de actividades, entonces revísenlo. Si no estoy mal, en la última semana de mayo, pero no lo recuerdo bien ahorita. Bueno, entonces siempre revisen esa información, de julio. Para estar seguros. Oye, creo que nos quedará unas 3 semanas de clases, 3, 4 semanas de clases para finalizar los contenidos y posteriormente viene el examen final. Que es lo importante, que ustedes hagan la separación, que a partir de lo que hagamos el día de hoy es el contenido de su examen final. Oye, entonces aquí en biología evaluamos así el examen final. Es únicamente lo que vemos después del segundo parcial. Eso sí, patojos, si tiene exámenes de recuperación, ahí entra el contenido del curso completo. Entonces, vamos a empezar. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, si algo no les queda claro, pues enciendan su micrófono y hablen, patojos, porque en esta aplicación pues no tenemos la opción de levantar la mano. Entonces, sin ninguna pena, si tienen dudas, si tienen alguna pregunta, pues enciendan su micrófono y hablen, o bien pueden escribir en el chat que yo ahí me mantengo revisando si ustedes han escrito algo. Entonces, empecemos. Primero vamos a hablar de vitaminas. Y si ustedes quieren una definición de vitaminas, pues lo vamos a hacer de la manera más general. Vamos a decir que las vitaminas son compuestos o moléculas de origen orgánico. Ahí se recuerdan que orgánico lo que quiere decir es que su esqueleto central está conformado por carbono. Dice que son compuestos sencillos, normalmente son moléculas pequeñas que no cumplen funciones relacionadas con la energía. No son compuestos energéticos, es decir, las vitaminas no nos van a proveer de energía, como es el caso de algunas biomoléculas, como por ejemplo los carbohidratos, como por ejemplo los lípidos, que sí son biomoléculas energéticas. En el caso de las vitaminas, no cumplen esa función. Sin embargo, a pesar de que no son compuestos energéticos, son sumamente fundamentales
para la existencia de los seres vivos. En el caso muy específico de los animales, puede ser muy grave que no contemos con esas vitaminas. Ahora vamos a hablar de eso. Las vitaminas se dice que son compuestos esenciales. Recuerden que la palabra esencial lo que quiere decir es que los animales no las podemos producir. Es decir, nosotros, animales, en nuestro organismo, no somos capaces de sintetizar vitaminas. Por lo tanto, para obtener estos compuestos, los vamos a obtener a través del alimento. Entonces, las vitaminas son compuestos esenciales para los animales. Y lo que les comentaba hace un momento es que la falta de vitaminas, la falta de la ingesta de vitaminas en las cantidades adecuadas pueden producir enfermedades carenciales. Así se llama a todas aquellas enfermedades relacionadas con la falta de vitaminas. Entonces, de forma general, las condiciones que provoca la falta de vitaminas se llaman enfermedades carenciales, ¿sí? Debemos saber que dentro de las vitaminas las podemos dividir en dos grandes grupos, de acuerdo a su solubilidad. Las vitaminas pueden ser solubles en lípidos y se van a llamar vitaminas liposolubles. O bien las vitaminas pueden ser solubles en agua y se van a llamar hidrosolubles. Si ustedes se dan cuenta aquí en la diapositiva, pues se presenta la clasificación de cuáles son las vitaminas liposolubles y cuáles son las vitaminas hidrosolubles. Vamos a estar hablando de cada una de ellas. Ahora lo que les quiero comentar es lo siguiente. Si ustedes se han dado cuenta, los nombres de las vitaminas son letras, ¿verdad? Vitamina A, vitamina B, vitamina C y así sucesivamente. ¿Por qué reciben estos nombres? Es bien sencillo. Cuando descubrieron a estos compuestos orgánicos y sus funciones y que eran fundamentales para la existencia, el primer compuesto que descubrieron fue la vitamina A. Entonces, las personas que la descubrieron, pues la palabra vitamina está ahí compuesta por raíces latinas y griegas, creo yo, que lo que dice es que es esencial para la vida. Entonces, le colocaron el nombre de vitamina. Posteriormente, con el tiempo, descubrieron otro compuesto que era relativamente parecido, que tenía ciertas similitudes. Entonces dijeron, al primer compuesto que encontramos le vamos a llamar vitamina A y al segundo vitamina B. Luego descubrieron otro compuesto y le llamaron vitamina C. Posteriormente, vitamina D. Y así se fueron. Pero si ustedes se dan cuenta, después de la vitamina E, no hay una vitamina F, no hay una vitamina G, no hay una vitamina H, no hay una vitamina I, sino que se va directamente hasta la vitamina K, que es lo que ha sucedido. En algún momento sí hubo vitamina F, sí hubo vitamina G, etcétera, pero con el tiempo se fueron dando cuenta que a estos compuestos que habían nombrado como vitamina F, G o H eran exactamente iguales a otros, ¿sí? Entonces fueron desapareciendo, el nombre fue desapareciendo porque vieron que eran compuestos que podían estar agrupados con otras vitaminas. Y esa es la razón por la cual el nombre de las vitaminas actualmente es así como lo conocemos. Vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E y vitamina K. Sin embargo, patojos, para nuestros fines en este curso de biología, vamos a decir que estos nombres no nos interesan tanto. Estos nombres vamos a decir que se los vamos a dejar a las personas que no han estudiado biología
Y aquí en este curso vamos a ver los nombres técnicos que reciben estos compuestos. ¿Bien? Entonces estén pilas ahí para poder anotar los nombres más correctos que reciben estos compuestos. Habiéndoles contado esto, entonces quiero que vean esta clasificación. Dentro de las vitaminas liposolubles vamos a encontrar a las vitaminas A, D, E y K. Ya les dije, liposolubles quiere decir que son solubles en lípidos, principalmente en grasas. Y las vitaminas hidrosolubles, que son las vitaminas C y las vitaminas del complejo B. Aquí yo quiero que ustedes piensen lo siguiente. Estoy segura que muchos de ustedes, la gran mayoría, en algún momento han tomado algún suplemento vitamínico, han tomado algunas pastillas, a veces vienen en forma como de polvo las vitaminas, y sobre todo esta, la vitamina C, que se dice que nos ayuda a prevenir resfriados. Entonces es muy común, la venden en las tiendas en forma de sobrecitos o algún compuesto efervescente ahí que parece Alka-Seltzer y que se supone que nos ayuda a prevenir resfriados, a prevenir la gripe. Posiblemente también algunos de ustedes les han administrado vitaminas del complejo B, sobre todo aquellas personas que padecen mucho de los nervios. Entonces una vitamina del complejo B ayuda a calmar o a estar un poco más relajados. Y todos esos frascos de vitaminas que venden en las farmacias, que venden en los supermercados, que ayudan o supuestamente ayudan para la prevención de ciertas enfermedades. Hay otros productos, vean, sin afán de querer hacer mala fama, otros productos como Vitaflenaco, Vitaflenaco es un analgésico, Vital Fuerte, perdón. Productos como Vital Fuerte, Sucrol, que lo que ofrecen son vitaminas y lo que nos ofrecen es que nuestro metabolismo va a funcionar mejor si consumimos estos productos. Pero empecemos con este grupo de las vitaminas hidrosolubles. Al ser hidrosolubles, estas se van a disolver, van a ser solubles en agua. Entonces, patojos, ¿qué pasa cuando vamos al baño, cuando orinamos? ¿Qué pasa cuando sudamos? Ahí estamos eliminando agua, allí estamos perdiendo agua. Y no es solo agua lo que perdemos al momento de orinar, al momento de sudar. En esa agua que perdemos van otros compuestos, van sales, van otras moléculas, principalmente van a ir vitaminas, como las vitaminas C y las vitaminas del complejo B. Entonces, ¿qué pasa si nosotros estamos consumiendo un montón de vitamina C, por ejemplo, porque nos han dicho que nos sirve para ayudar a prevenir resfriados? ¿Qué es lo que ocurre? Nuestro organismo toma aquella cantidad que necesita de la vitamina C y todo el resto, todo el exceso que no puede aprovechar, simplemente lo vamos a estar eliminando cada vez que vamos al baño, lo vamos a estar eliminando cada vez que sudamos. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes son consumidores de vitaminas a base de vitamina C, a base de vitamina del complejo B, realmente su dinero lo van a estar tirando cada vez que van a orinar, lo van a estar tirando cada vez que sudan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las vitaminas hidrosolubles? Todo el exceso que no es aprovechado por el organismo se elimina principalmente en el sudor, en la orina y también en las heces. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda o qué es lo que se habla acerca de estas vitaminas hidrosolubles? Que si tenemos una dieta adecuada, rica en vegetales, rica en frutas y en verduras, vamos a estar obteniendo
la cantidad necesaria de vitamina C, de vitamina del complejo B. Entonces no es necesario estar consumiendo productos o suplementos a base de estas vitaminas, porque lo que estaríamos haciendo es tirando nuestro dinero cada vez que vamos al baño, cada vez que sudamos. Si lo vemos así, parece que no hay mucho problema si consumimos un exceso de vitaminas hidrosolubles, porque simplemente el cuerpo se encarga de eliminarlo. Ahora bien, hablemos de las vitaminas liposolubles. Estas, como ya les dije, son solubles en lípidos, principalmente en grasas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, ya hemos hablado de la vitamina A, que la encontramos en vegetales de color anaranjado. Cada vez que comemos algún vegetal con este color, sabemos que ahí va a estar presente este compuesto. Hablamos de la vitamina D, que la podemos obtener a partir del contacto con la luz solar por los rayos ultravioleta. El colesterol se puede transformar en vitamina D. Entonces yo les pregunto, patojos, ¿será necesario andar consumiendo pastillas, andar consumiendo productos a base de vitamina A, a base de vitamina D? Yo creo que solo si tuviéramos algún problema en la absorción de estos compuestos, pues ahí sí es necesario ir con un médico y que nos recete alguna medicina, algún producto para evitar tener deficiencia en esto. Pero si se dan cuenta, la vitamina D es gratis, únicamente nos tenemos que parar abajo del sol y dejar que el colesterol haga esa reacción. Pero lo importante aquí es lo siguiente. ¿Qué sucede si nosotros compramos nuestro frasco de pastillas? Hay unos frascos grandotes que traen hasta 200, 300 pastillas ahí prácticamente para todo el año. ¿Qué sucede si consumimos un exceso de estas vitaminas? Al consumir un exceso de las vitaminas liposolubles, no es tan sencillo de eliminar ese exceso. Lo que ocurre es que cuando tenemos un exceso de vitaminas liposolubles, estas se acumulan y se van a acumular en el hígado. Recuerden, el hígado a nivel de órganos es el encargado del metabolismo de los lípidos. Estas vitaminas son liposolubles. Por lo tanto, si consumimos un exceso, se van a estar acumulando a nivel de hígado. Y eso puede provocar problemas. Eso puede provocar alteraciones en el adecuado funcionamiento del hígado. Entonces hay que tener mucho cuidado con la cantidad que se consume, principalmente de las vitaminas liposolubles. Entonces, aquí decimos que la deficiencia o la falta de vitaminas producen enfermedades carenciales. Pero también el exceso de vitaminas pueden producir enfermedades. Y al exceso de vitaminas se le conoce como hipervitaminosis. Hipervitaminosis. Entonces ya saben ustedes que la hipervitaminosis es ese exceso de vitaminas, principalmente liposolubles, que se van a estar acumulando en el hígado, y pueden provocar ciertos problemas en el funcionamiento de este órgano, ¿sí? Entonces ahora que ustedes ya saben eso, ya pueden ser más cuidadosos al momento de querer consumir ciertos productos que nos ofrecen ahí que vamos a tener mayor energía, que vamos a tener un mejor estado de ánimo porque contienen vitaminas. Primero, ya saben que son compuestos no energéticos, entonces eso de que nos provean energía, habrá que ver qué otros ingredientes tienen estos productos. Muchas veces traen cafeína, muchas veces traen azúcares, entonces puede ser
perjudicial más que el beneficio que nos vayan a proveer. Algo sí les digo, la mayoría de las vitaminas las podemos obtener a partir de los vegetales. Entonces, en su dieta, patojos, incluyan bastantes frutas, bastantes verduras, porque ahí vamos a estar obteniendo la gran mayoría de vitaminas. ¿Estamos? Entonces, si no tienen dudas, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a ir viendo una por una las vitaminas. Primero vamos a hablar de la vitamina A. El nombre de la vitamina A es retinol. Y ya dijimos que el retinol lo encontramos en aquellos vegetales de coloración anaranjada, ¿sí? Dijimos que el retinol lo vamos a encontrar en ese pigmento llamado beta-caroteno, que el beta-caroteno cuando hace catabolismo va a dar como resultado 2 moléculas de retinol. Y veamos, esto es un tema bien teórico, patojos, realmente tengo muy pocas cosas que explicarles, entonces lo vamos a leer. Dentro de las funciones del retinol, se habla acerca de el adecuado funcionamiento de las células epiteliales en la piel, el ojo, las vías digestivas y el aparato respiratorio. Entonces, epiteliales o el epitelio es un tejido animal que va a estar recubriendo ciertos órganos. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar el epitelio? En prácticamente casi todos los órganos, pero decimos que la vitamina A o retinol va a tener una mayor función o una mayor importancia específicamente en estos órganos. En la piel, en los ojos, en las vías digestivas, es decir, los intestinos y el aparato respiratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias al retinol vamos a tener un adecuado desarrollo en el epitelio de estos órganos. Vean, también la vitamina A actúa para el adecuado funcionamiento del tejido nervioso, es decir, para la conexión entre las células nerviosas, entre las neuronas y el tejido óseo. Tejido óseo principalmente son los huesos, entonces para tener un adecuado desarrollo de los huesos, pues necesitamos la vitamina A. Les comentábamos que el retinol está bastante asociado con la adecuada visión, con el adecuado funcionamiento de la vista, pero realmente es por esto, porque va a estar formando parte del epitelio en los ojos. Entonces, de ahí toma su nombre, retinol. En los ojos tenemos una estructura llamada retina, entonces ahí va a estar presente principalmente la vitamina A. Recuerden, es una vitamina liposoluble, por lo tanto la principal reserva de esta vitamina va a estar en el hígado. Si se dan cuenta, son un montón de funciones y bien variadas de las que cumple la vitamina A. Entonces, definitivamente, si nos hace falta la vitamina A, pues vamos a tener un montón de problemas en un montón de órganos. Se ha visto que en determinados países, en ciertas regiones, las personas no tienen acceso a vegetales o bien simplemente por costumbre no consumen vegetales. Entonces, si no consumen vegetales, no van a poder obtener la vitamina A. Guatemala es un país que ha visto este problema, pero principalmente por la desnutrición, de que las personas no tienen acceso a una fuente de alimentación constante. Entonces, por ley se vio la necesidad de añadir este compuesto, el retinol, en un alimento que fuera de consumo masivo, en un alimento que todos consumiéramos por lo menos más de una vez al día. De esta cuenta, entonces, si ustedes tienen un empaque de azúcar cerca o más tarde pueden ir a ver que en los empaques de azúcar dice
fortificada con vitamina A, ¿sí? O que se le ha añadido vitamina A. Entonces los productores de azúcar han tomado esto como una publicidad, como una promoción de su producto, pero realmente es un acuerdo legal, es una ley que todos los productores de azúcar en Guatemala tengan que adicionar retinol en su producto. Entonces, si no consumimos los vegetales de color anaranjado, pero sí consumimos azúcar varias veces al día, se supone que ahí vamos a estar cubriendo la necesidad de retinol. ¿Qué es lo más recomendable? Como ya les digo, consumir desde la fuente primaria, es decir, desde los vegetales. Entonces, cada vez que ustedes tengan la oportunidad de consumir, ya sea zanahorias, papayas, huicoyes, todos estos vegetales que tienen tonos de coloración anaranjada, ahí ustedes van a estar consumiendo la vitamina A. Pero también, en el caso del azúcar en Guatemala, también va a estar fortificada por retinol, ¿sí? No sé si tengan dudas. Si no tienen dudas, pasemos a la siguiente vitamina, que es el calciferol. La vitamina D, que su nombre técnico, su nombre correcto es calciferol. ¿Qué pasa? Yo creo que ya se los había comentado antes a los alumnos de la sección C, que antes, o esto es más común en la gente mayor, que cuando ven a un niño delgadito, bajito, así más bajito para su edad, normalmente la gente mayor le dice algo así como, ándate a poner al sol porque estás todo raquítico. Entonces, ¿qué es el raquitismo? El raquitismo es una alteración en el desarrollo y formación de los huesos. Entonces, por falta de vitamina D, por falta de calciferol, los huesos no se desarrollan adecuadamente y por lo tanto las personas tienden a tener una estatura menor. Entonces, por eso se dice que el calciferol es una vitamina antirraquítica. Es decir, al tener las cantidades adecuadas de calciferol, vamos a prevenir el raquitismo. ¿Cuál es la función principal del calciferol? Es movilizar el calcio y el fósforo. El calcio y el fósforo son dos elementos importantes en la formación de los huesos. Yo sé que hemos visto que, por ejemplo, calcio es abundante en productos que consumimos diariamente, como la leche. Nosotros podemos consumir leche todos los días, principalmente por su alto contenido de calcio y porque sabemos que esto es bueno para los huesos, pero sucede algo. Si no tenemos calciferol, si no tenemos vitamina D, por más calcio que consumamos, este calcio no se va a ir a los huesos. Entonces es bien importante tener las adecuadas cantidades de vitamina D, de calciferol, para poder aprovechar estos elementos. Si tenemos deficiencia de calciferol, aunque haya una gran cantidad de calcio y fósforo en nuestro organismo, simplemente no se van a aprovechar. Entonces yo he visto que en algunos cereales, en su tabla nutricional de algunos cereales de estos como de Kellogg's, Zucaritas, Choco Crispies, todos estos cereales, en algunos traen adicionado vitamina D, ¿sí? Porque saben que estos productos normalmente se consumen con leche, entonces para poder aprovechar todas las bondades o todos los nutrientes de la leche, a estos cereales se les adiciona vitamina D para que se pueda aprovechar el calcio presente en la leche. Dice que es estimulada por la luz solar. Ustedes Ingeniera, ya lo saben. ¿Sí? disculpe que la interrumpa.
¿qué vitaminas dijo que eran las que ayudaban a que se pudiera aprovechar la vitamina D? Voy a repetir lo que dije. En algunos cereales, sí, estos como las marcas que les mencioné ahí de Choco Crispies, Caritas, todos estos cereales van a venir fortificados con vitamina D. ¿Por qué razón? Para que se pueda aprovechar el calcio presente en la leche, ¿sí? Entonces, el calciferol va a estar presente en algunos cereales, ya que normalmente se consumen con leche, para que se pueda aprovechar el calcio que está presente en la leche. Entonces, ahí es más o menos lo que les dije, ¿sí? Para aprovechar, ¿sí? Disculpe, ¿qué dijo que era el raquitismo? El raquitismo es una alteración en la formación y desarrollo de los huesos, que por falta de calcio y por falta de fósforo los huesos no se forman bien y las personas tienden a tener una estatura menor de la normal. Eso es raquitismo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ingeniera, ¿y si una persona es raquítica, puede, puede transmitir eso en sus genes o ya no? Pues si se dan cuenta, el raquitismo es una condición dada por falta de vitamina D. Realmente el raquitismo se puede, ¿cómo decirles?, revertir si se dan las cantidades adecuadas de vitamina D. Entonces, normalmente las personas raquíticas son niños, ¿sí?, que están en ese estado de desarrollo de sus huesos. ¿Cómo se trata el raquitismo? Proveyendo vitamina D. ¿Qué pasa si un niño nunca es tratado por el raquitismo? Pues sus huesos se van a quedar con ese desarrollo incompleto, digamos, se va a quedar de baja estatura, pero no es una condición del todo genética, sino es una condición ambiental, ¿verdad? Por la falta de alimento adecuado, esta persona se quedó así. Obviamente, patojos, nuestra altura, ustedes que ya pasaron por esa práctica, ustedes ya saben que todas nuestras características físicas vienen determinadas por los genes. Sin embargo, algo que ya habíamos hablado anteriormente, sin embargo, recuerden que el ambiente puede modificar ese genotipo, ¿verdad? Podemos tener un genotipo en el cual dice que vamos a ser altos, ¿sí?, que vamos a tener una estatura de 1,90, pero ¿qué pasa con el ambiente? Si nuestra alimentación no es la adecuada, ese 1,90 no se va a poder expresar. Entonces, esto tiene que ver, la cantidad de vitamina D tiene que ver con esa parte ambiental, con el alimento. Entonces, si una persona es raquítica, no es que vaya a transmitir esa información en su descendencia, porque es algo que se puede tratar por medio del alimento. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Y solo para cerrar un poco este tema, lo que sí es, patojos, es que, por ejemplo, si una mujer es raquítica y esta mujer se embaraza, posiblemente o lo más seguro es que sus hijos también vayan a tener esa deficiencia de calciferol, ¿sí? Y al tener esa deficiencia de calciferol también van a ser raquíticos. Entonces las vitaminas son especialmente importantes que sean constantemente ingeridas durante el embarazo, porque en nuestra formación como embriones, como fetos, requerimos desde ahí esta fuente constante de vitaminas. Entonces, si una mujer es raquítica y está embarazada, lo más seguro es que su bebé también vaya a ser raquítico. Pero sabemos que a ese bebé posteriormente en el alimento se le puede adicionar ese calciferol para tratar un poco ese problema de la formación de los huesos.
¿Alguna pregunta? Bueno, y lo que les decía, Compañera, Pato. disculpe una ¿Sí? pregunta. Dígame. Disculpe, no le había preguntado porque no funcionaba mi micrófono, pero en la vitamina A, no sé si es así, pero mencionó algo como que se partía en dos y formaba dos retinol, o no entendí bien esa parte. Disculpe. Entonces, aquí recordándoles un poquito nada más, la vitamina A la podemos encontrar en los vegetales anaranjados y recuerden que en esos vegetales anaranjados el pigmento que les da esa coloración es llamado betacaroteno. ¿Sí? El betacaroteno es el encargado de dar la coloración anaranjada en los vegetales. ¿Qué pasa cuando consumimos el betacaroteno y este hace catabolismo en nuestro organismo? Se parte a la mitad del betacaroteno y como resultado de eso que se parte a la mitad, da 2 moléculas de retinol. ¿Sí? Da 2 moléculas de retinol. Entonces, el betacaroteno está compuesto de 2 moléculas de retinol que al momento de hacer catabolismo es como se obtiene. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, para ir terminando aquí el tema del calciferol, les dije algo casi al iniciar la clase. La vitamina D es gratis para todos, que es lo que necesitan ustedes. Irse a parar un ratito al sol, porque el colesterol presente en nuestro organismo reacciona con la luz ultravioleta y como resultado de esa reacción se forma calciferol. Recuerden, las horas más adecuadas para recibir la luz solar son las primeras horas de la mañana, así como ahorita que estamos en esta clase, sería lo ideal para recibir esos rayos de luz solar, porque tenemos ese beneficio de contar con el calciferol. Siguiente vitamina es la vitamina E, que su nombre es tocoferol. Y esto creo yo que tiene mucho más interés en el caso de los hombres, en el caso de los varones. La vitamina E se utiliza como un compuesto antiesterilidad. Principalmente en los espermatozoides se van a encontrar protegidos por una capa de tocoferol, por una capa de vitamina E. Entonces, aquellos espermatozoides que tienen adecuadas cantidades o mayor cantidad de vitamina E son espermatozoides que tienen más éxito al momento de la fecundación. Mientras que aquellos hombres que son deficientes en vitamina E, que son deficientes en tocoferol, se ha visto que tienen ciertos problemas de esterilidad porque sus espermatozoides ya no son tan efectivos para la fecundación. Entonces, tocoferol es esterilidad porque protege a los espermatozoides. Y de forma general, vean, de forma general, ¿sí? Disculpa que le interrumpa. No te da pena. Todas las señales del principio, no escuché nada de lo que dijo. ¿Podría repetirlo, por favor? Está bien. Entonces les comento. La vitamina E, su nombre es tocoferol. Tocoferol, su función principal es la antiesterilidad y les comentaba que esto es especialmente importante para los hombres. ¿Por qué razón? Porque la vitamina E va a ser como un protector para los espermatozoides. Entonces, los espermatozoides, al estar protegidos por tocoferol, son más efectivos para que ocurra una fecundación. Aquellos hombres que son deficientes en tocoferol van a tener ciertos problemas con sus espermatozoides que como resultado final pueden tener problemas de antiesterilidad. ¿Sí? Que los hombres deficientes en tocoferol van a tener problemas de esterilidad, ¿sí? Que pueden presentar ahí ciertos problemas con sus espermatozoides. Y de forma general, el tocoferol o vitamina E es un antioxidante.
realmente el tocoferol va a ser un protector de todas las células. El tocoferol va a ser un protector de todas las células y por esa razón es bien importante en los espermatozoides. Recuerden ustedes que los espermatozoides, para poder fecundar, tienen que pasar por el tracto vaginal, y el tracto vaginal va a ser una región bastante hostil, va a ser un lugar que está destinado a eliminar a la gran mayoría de espermatozoides. Entonces, aquellos espermatozoides que van bien protegidos con tocoferol son los que logran llegar hasta el óvulo y poderlo fecundar. Entonces, les digo, de forma general, la gran mayoría de nuestras células en su membrana celular van a poseer tocoferol. El tocoferol lo que hace es evitar que ciertos compuestos oxiden o dañen o envejezcan a las células, ¿sí? Si ustedes, esto lo digo principalmente por las mujeres, porque así es, patojos, que muchos de los productos de belleza, muchos de los productos antiarrugas están dirigidos principalmente para mujeres. Entonces, las señoritas que tengan ahí cremas para el rostro, cremas para la piel, y en caso de los varones, quizá con sus mamás, con sus hermanas, revisen algún frasco de crema para el rostro principalmente, y van a ver que muchas tienen ahí en la etiqueta que incluye vitamina E. ¿Por qué razón? Porque esta protege las células. Si protege las células, si todas nuestras células tienen tocoferol, a nivel de tejidos vamos a estar protegidos. Y principalmente en la piel es algo que se requiere mucho, y esto retrasa un poco el envejecimiento. Entonces, para varones, bien importante porque protege sus espermatozoides, y en el caso de las mujeres, pues está más enfocado a este, que es como un retardante del envejecimiento, que es un retardante del aparecimiento de las arrugas, porque ahora ustedes ya saben, protege las células. Entonces, tocoferol lo encontramos en vegetales, sobre todo en vegetales de color verde. Ahí va a estar presente la vitamina E. ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos. La siguiente vitamina es la vitamina K. Esta es llamada filoquinona. Filoquinona. La filoquinona nos ayuda en el proceso de coagulación de la sangre, ¿sí? La filoquinona nos ayuda en el proceso de coagulación de la sangre. Cada vez que tenemos una herida, un corte en la piel, podemos observar que si tenemos una hemorragia, si tenemos ahí sangre, esta rápidamente se vuelve dura, ¿sí? Se vuelve como un grumo, y eso es debido a la presencia de vitamina K. Entonces, ¿qué es la coagulación? Cuando hay un corte y esta sangre se vuelve como dura, como un grumo, eso es un coágulo de sangre. Esto es muy importante cuando tenemos hemorragias, cuando tenemos heridas externas. Los coágulos nos ayudan a detener esa hemorragia, ¿bien? Entonces, veamos esa importancia de los coágulos desde el punto de vista de heridas externas. Si hablamos de coágulos internos, eso es otra cosa, y eso sí son problemas muy graves. Pero vamos a ver la vitamina K desde el punto de vista de las hemorragias externas, que nos ayuda a detener esa salida de sangre. Entonces es muy importante la filoquinona para detener ciertas heridas. Vean, si hablamos, por ejemplo, de cirugías, si hablamos de algunas operaciones en las que es necesario que nos hagan cortes, uno de los exámenes que hacen previo a la cirugía es medir la cantidad de filoquinona en la sangre.
Únicamente van a hacer las cirugías si la persona tiene los niveles adecuados de filoquinona. Si no tiene los niveles adecuados, les van a dar un tratamiento para que sus niveles de filoquinona se regulen y hasta ahí se hace la cirugía. ¿Por qué razón? Una persona que tenga deficiencia en filoquinona no puede ser intervenida porque podría morirse por una hemorragia. Entonces, es bien importante los niveles de filoquinona para cualquier tipo de intervención quirúrgica. Eso hablando de personas. Si hablamos desde el punto de vista de la producción animal, recordemos que muchas veces intervenimos a nuestros animales. Por ejemplo, en los machos es muy común las castraciones. Entonces, tenemos que asegurarnos de darles una adecuada cantidad de filoquinona para evitar que mueran desangrados, ¿verdad? Filoquinona, así como lo escribió Miguel García, así es correcto. Entonces, esto, vean, tiene una gran importancia desde el punto de vista de heridas, desde el punto de vista de cirugías, tanto en personas como en animales, nos ayuda a detener la salida de la sangre. También para que ustedes sepan y tengan ahí un poco de información general, en el caso de mujeres específicamente, mujeres que tienen bajas o que son deficientes en vitamina K, tienen o tienden a tener problemas cada mes en su menstruación. Porque definitivamente la menstruación es una salida de sangre. Es cierto, no es por una herida, no es por un corte, pero sí es una salida de sangre. Entonces, algunas mujeres que son deficientes en vitamina K tienden a tener periodos menstruales muy abundantes. Y es principalmente por esto. También existe una condición médica llamada hemofilia. Esto se da principalmente en hombres y la hemofilia tiene varias como variantes, pero una de las variantes en la hemofilia es porque las personas no pueden o no son capaces de retener la filoquinona en su organismo. Entonces las personas hemofílicas fácilmente se pueden morir desangradas, fácilmente se pueden morir por una herida simple, debido a que no existe esa coagulación. Entonces, para concluir esto, patojos, vean, filoquinona, bien importante porque permite la coagulación de la sangre y ustedes deben saber que esta coagulación es fundamental al momento de que existan heridas externas. ¿Oyeron? La coagulación a nivel interno, eso puede ser dañino, puede ser mortal. Entonces, la coagulación de forma externa nos ayuda a no morir desangrados. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos. Ingeniera, y en el caso de las personas diabéticas, por ejemplo, que tienen la sangre como muy rara, no se coagula, tienen falta de filoquinona, no, sí, de filoquinona. Entonces, veamos, lo que ocurre con las personas diabéticas es una alteración en sus niveles de azúcar, en sus niveles de glucosa. Al tener alterada la glucosa, eso provoca un montón de alteraciones más, un montón de irregularidades más. Entonces, sí, les va a provocar algunos problemas en la absorción de filoquinona, les va a provocar algunos problemas en la formación de otras estructuras en la sangre y por ello, en el caso de los diabéticos, es bien difícil operarlos, es bien difícil intervenirlos quirúrgicamente porque tienen un montón de problemas a nivel de sangre, pero todo esto es provocado por esa alteración en la glucosa. Existen otras personas que sin ser diabéticas van a tener alteraciones en la absorción de vitamina K y por ende problemas en la coagulación de la sangre. Y más adelante, cuando veamos tejidos animales, vamos a hablar específicamente del tejido sanguíneo y vamos a ver que hay células específicas
que se encargan también de la coagulación de la sangre. Entonces hay otras personas que sin ser diabéticas, que sin tener problemas en la absorción de vitamina K, van a tener problemas en la formación de estas células que estimulan la coagulación de la sangre. Entonces, a nivel de la sangre pueden haber muchas alteraciones, pueden haber muchos problemas que se pueden derivar. Vean, en el caso de la vitamina K, ya dijimos que esto lo podemos consumir a través del alimento, entonces en la sangre pueden haber problemas derivados de nuestros hábitos alimenticios, pueden haber problemas derivados de la herencia genética que pueden ser muy aparte. Entonces, para responder su pregunta, sí, los diabéticos tienen un montón de problemas en la sangre, pero es debido a esa alteración en las concentraciones de glucosa. ¿Sí? Bueno, entonces, si se dan cuenta, ya hablamos de las vitaminas liposolubles, retinol, calciferol, tocoferol y filoquinona. Ahora vamos a hablar de la vitamina C. La vitamina C es hidrosoluble y es conocida como ácido ascórbico. Ácido ascórbico. Ácido ascórbico. Entonces, ¿por qué es tan promocionada? Que va a prevenir resfríos, que va a prevenir gripes, porque su función es evitar la oxidación de compuestos. Vean, al hablar de oxidación, es que el oxígeno como tal, a nivel de células, a nivel de tejidos, el oxígeno es el responsable del envejecimiento, ¿sí? Es bastante ahí contradictorio la función del oxígeno, nos sirve para respirar, nos sirve para tener energía, pero también la presencia de oxígeno en las células va a ser la responsable del envejecimiento. ¿Cómo podemos ver estos patojos? Por ejemplo, si ustedes tienen algunos muebles o estructuras de hierro en sus casas, si ya son muy viejas estas estructuras, se van a dar cuenta que el hierro está como corroído, como dañado. Entonces lo que decimos normalmente es, está oxidado. Es decir, a ese hierro que ha estado en contacto con el ambiente, con el aire, se oxidó. Y si ustedes han visto a nivel del hierro cómo es la oxidación, eso también ocurre en nuestros tejidos, en nuestras células, por la presencia de oxígeno. Entonces el oxígeno o la oxidación de los compuestos, en otras palabras, es el envejecimiento, el deterioro paulatino de nuestras células, de nuestros tejidos. ¿Qué es lo que hace la vitamina C? Como detener un poquito ese envejecimiento, retardar un poquito ese deterioro. Entonces, si lo vemos a nivel de nuestras células, en nuestro sistema inmunológico, por eso se dice que la vitamina C nos va a ayudar a prevenir un montón de enfermedades. Pero en general la vitamina C lo que hace es que participa en todas las células, en todos los tejidos, para evitar, retardar un poco ese proceso de envejecimiento. ¿Va a ser una cura específica para el resfriado? No es así para todos. Realmente no es así. No sé si tenían dudas. Ingeniero, una pregunta. ¿Cuál dijo que era el nombre de la vitamina C? Ácido ascórbico. Ácido ascórbico. Ingeniera, disculpe. Sí. La vitamina C también aplicaría a los vegetales. Por ejemplo, a la papa que se oxida al estar libre, por decirlo así, cuando se pela. Entonces vean, pues, recuerden que al hablar de vitaminas estamos hablando de compuestos esenciales para animales, ¿sí? Para animales. Entonces, en sí, todos los seres vivos nos oxidamos, todos los seres vivos, todas las células vamos a tener ese proceso de envejecimiento que desde el punto de vista químico es la oxidación. Entonces, sí, cuando tenemos un vegetal como la papa y que la exponemos al ambiente, al aire, se oxida, ¿sí?
pero no es como que la vitamina C, de que le tengamos que aplicar vitamina C para evitar ese proceso, sino que la oxidación es un proceso natural. La oxidación también es cuando mordemos una manzana y la dejamos ahí un rato y se va poniendo de un color oscuro, eso es oxidación. Entonces, eso mismo va a estar ocurriendo en todas nuestras células. En el caso de los animales, ¿cómo vamos a prevenir un poquito de eso? Con la vitamina C. Y recuerden, la vitamina C o ácido ascórbico es hidrosoluble, entonces aunque consumamos un montón de vitamina C, lo vamos a estar eliminando constantemente cada vez que vamos al baño, cada vez que sudamos. Y a continuación, patojos, vamos a ver el complejo B. Si se dan cuenta, en este caso del complejo B, se encuentran un montón de compuestos, que van a estar actuando de manera parecida y están todos agrupados aquí porque son muy parecidos entre sí. Entonces, de forma general, vamos a decir que las vitaminas del complejo B actúan principalmente sobre el tejido nervioso. El complejo B va a estar actuando principalmente sobre el tejido nervioso. ¿Bien? Por esa razón, cuando están muy estresados, cuando están nerviosos, cuando han pasado una situación muy tensa, se recomienda administrar alguna inyección principalmente de complejo B, porque estas van a estar actuando principalmente en el tejido nervioso. Aquí vemos los nombres de los compuestos presentes en el complejo B. Vamos a ir mencionando algunos nada más, patojos. Ya saben, todos actúan sobre el tejido nervioso. Vamos a hablar primero de riboflavina. En el caso de la producción de huevos, en algunas producciones se adiciona riboflavina en el concentrado de las gallinas, pero principalmente para hacer que la yema de los huevos sea más amarilla. Entonces, tiene sus efectos sobre el tejido nervioso de los animales, pero también se utiliza para que la coloración de la yema sea más intensa. No sé si tenía alguna duda, por ahí escuché un micrófono. Bueno, hablemos de otro que está aquí. Creo que este lo han escuchado más. Ácido fólico es sumamente importante en las primeras etapas de desarrollo de un animal, al momento de ser embriones. En el caso de los humanos, las mujeres toman un suplemento, o a las mujeres embarazadas se les recomienda, se les receta tomar un suplemento vitamínico, son las llamadas pastillas prenatales, y durante todo el embarazo, que van a ser ricas principalmente en complejo B. ¿Por qué razón? Ya les dije, actúan sobre el tejido nervioso, entonces para la adecuada formación de los nervios y del cerebro del feto, se recomienda que hayan cantidades adecuadas de complejo B en el cuerpo de la madre. Una de las más importantes es el ácido fólico. El ácido fólico va a ser fundamental para el desarrollo del cerebro. Y el desarrollo del cerebro se da en las primeras etapas de embrión, feto y durante los primeros años de los humanos. Entonces, durante esos primeros años es bien importante el ácido fólico. Una dieta pobre en ácido fólico va a hacer que los niños tengan algún problema cognitivo, algún problema para entenderse en el habla, un montón de problemas de aprendizaje por falta de ácido fólico. Otro compuesto bien importante que vamos a mencionar aquí, la colina. Si recuerdan, la hablamos en los fosfolípidos, dijimos que los fosfolípidos iban a estar conformados por un compuesto nitrogenado, que normalmente es colina. Entonces la colina va a tener una función estructural en los fosfolípidos
Y ya vimos que los fosfolípidos están presentes en la membrana celular, están presentes en la vaina de mielina. Entonces, bien importante esa colina, ¿sí? Y vean, esto es únicamente para mencionarles algunos. Lo más importante que ustedes deben de saber es que el complejo B en general va a actuar sobre el tejido nervioso. Entonces, para el adecuado funcionamiento del tejido nervioso, para que nuestro cerebro funcione bien, para eso es que se utiliza el complejo B. No sé si tienen alguna pregunta. Ingeniera, disculpe, ¿qué fue lo que dijo acerca de la colina? La colina forma parte estructural de los fosfolípidos. ¿Sí? Forma parte estructural de los fosfolípidos. Ingeniera, ¿podría repetir qué era lo que hacía el ácido el ácido fólico? El ácido fólico es necesario para la formación del cerebro, y la formación del cerebro se da en las primeras etapas del desarrollo, desde que somos fetos, los primeros años de nuestra niñez, allí se va formando el cerebro. Entonces debe estar presente el ácido fólico para que ese desarrollo sea adecuado. Si somos deficientes en ácido fólico, eso va a generar problemas de aprendizaje, problemas a nivel de cerebro. Bien importante que una mujer embarazada tenga adecuadas cantidades de ácido fólico. Si la mujer es deficiente en ácido fólico, su bebé también va a ser deficiente en ácido fólico. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Podría decirme qué es riboflavina? Riboflavina es parte del complejo B. Entonces, como parte del complejo B, ya vimos que tiene una importancia a nivel de tejido nervioso. Pero también la riboflavina es un compuesto que a nivel industrial se utiliza en algunas producciones de huevo. Entonces, la riboflavina es adicionada en el alimento de las gallinas porque esto hace que las yemas del huevo sean más amarillas, que tengan una coloración más intensa. Y a nivel comercial, los huevos con una yema más amarilla son más atractivos. ¿Sí? Entonces, la riboflavina también sirve para la coloración de la yema del huevo. ¿Alguna otra duda? Bueno, patos, entonces si no tienen dudas, por ahí dejamos las vitaminas. Nos llevó más tiempo del que yo pensaba, pero está bueno. Espero que hayan aprendido algunas cosas importantes el día de hoy y que ya tengan alguna idea de cómo actúan realmente las vitaminas, que la próxima vez que les vayan a ofrecer algún suplemento vitamínico, ustedes revisen realmente los ingredientes, revisen realmente los componentes, porque ya saben, son compuestos no energéticos. Entonces, eso de que les den algún producto para tener mayor energía, vean, revisen la etiqueta, porque principalmente van a ser muy abundantes en azúcares, abundantes en cafeína, por ejemplo, que son sustancias que a la larga no nos hacen bien a nuestro organismo. Entonces, tengan cuidado con lo que consumen y principalmente que todo sea recetado, que todo sea bajo supervisión médica, ¿bien? Entonces, relacionado con las vitaminas, patojos, todavía nos falta ver otro tema, que son los minerales. Si se dan cuenta, tiene la palabra esenciales. Esto, como ya sabemos, lo que quiere decir es que no los podemos producir por nosotros mismos. Vamos a hablar de algunos elementos que son importantes para la vida, dejando a un lado los elementos que ya conocemos, como el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. De eso ya hemos hablado un montón. Ahora vamos a hablar de otros elementos que en bajas cantidades deben estar presentes en el organismo, y si no están presentes, no se pueden llevar a cabo un montón de funciones. Entonces, son más o menos 15 en los seres vivos. Al hablar de minerales esenciales, también vamos a estar incluyendo aquí a los vegetales. Aquí también vamos a incluir vegetales que también requieren de ciertos minerales para su adecuado funcionamiento.
Eso es lo que les decía. Aquí ya no vamos a hablar del famoso chon, aquí vamos a hablar de otros elementos. Y normalmente estos minerales los consumimos en forma de sales. Las sales son aquellas que terminan en atos, como carbonatos, sulfatos, fosfatos y también los cloruros. Entonces, en forma de sales, nosotros vamos a estar incorporando estos minerales en nuestra dieta, en nuestros alimentos, y así es como llegan a nuestro organismo. Si se dan cuenta, estos minerales, pues al ser sales, van a ser solubles en agua, por lo tanto, todo el exceso o todo lo que no es absorbido por nuestro cuerpo se va a ir perdiendo en los compuestos como el sudor, la orina y las heces. Entonces, al ser sales, son disueltos en agua y se pierden en estos compuestos. Algo bien importante, patojos, es estar consumiendo constantemente agua, porque si no consumimos agua, no vamos a poder producir sudor, orina y heces. ¿Y qué es lo que ocurre? Si no consumimos agua, todos estos compuestos que no requiere nuestro cuerpo se van a ir acumulando, se van a ir acumulando, se van a ir acumulando. Y en el caso de los minerales, en el caso de las sales, esto se acumula principalmente en los riñones. ¿Qué pasa si acumulamos un montón de sales en los riñones? Posteriormente vamos a tener problemas de piedras o cálculos en los riñones. Entonces, eso nos lo tienen que sacar mediante una operación. En el caso de las mujeres es relativamente más sencillo, pero tengo entendido que los problemas de piedras en los riñones en los hombres es un proceso bien doloroso, porque todo ese material acumulado tiene que salir por la uretra. Entonces, en el caso de las mujeres, la uretra es un poco más grande. En el caso de los varones, la uretra es un conducto bastante delgadito y por ahí tienen que hacer pasar esas piedras. Entonces, patojos, patojas, si no quieren tener ningún tipo de este problema, tomen un montón de agua, consuman mucha agua, porque nuestro cuerpo necesita sacar todo ese excedente. ¿Bien? Entonces, tanto para sudar, para orinar, como para defecar, necesitamos tener agua. ¿Bien? Ahora vamos a hablar un poco acerca de los diferentes minerales, que estos, al ser una sal, al ser un soluto, van a estar presentes en una solución. Ahí se recuerdan ustedes, lo voy a tratar de escribir aquí. Una solución está conformada de dos partes. La solución va a estar conformada de soluto, que va a estar disuelto, que va a estar presente en un solvente. Y ahí se recuerdan que en el caso de las células, el solvente es agua. ¿Bien? El solvente es agua. Ya sea que se trate de la solución del fluido extracelular o se trate de la solución del citosol, el solvente es agua. Entonces, estos minerales, estas sales, van a estar en solución, van a estar disueltos en agua. Ahora sí, hablemos específicamente de los elementos. El primero que vamos a hablar es el sodio. El sodio es el principal componente del plasma, el principal componente de la sangre. Es decir, vamos a encontrar sodio en la sangre. ¿Bien? Cuando sudamos, yo creo que todos hemos sentido el sabor del sudor. Si se recuerdan, es salado. ¿Por qué razón? Cuando sudamos, lo que perdemos en mayor cantidad es sodio. Por esa razón, el sudor es salado. ¿Sí? Entonces, el sodio, cada vez que sudamos, se va a estar perdiendo por medio de ese compuesto. El siguiente mineral es el potasio. Y vean, el potasio es bien importante.
porque va a cumplir una función de balanceador iónico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando sudamos, perdemos sodio. Entonces, al perder sodio, esa solución se desbalancea. Recuerden, la solución tiene soluto, tiene solvente. Cuando se pierde sodio, baja la cantidad de soluto. Y nuestras células requieren que haya un balance por homeostasis. Nuestras células requieren que haya un balance, que se recupere de alguna forma ese sodio perdido. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? El potasio, por lo regular, está dentro del citosol. Cuando sudamos, se pierde sodio. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Saca ese potasio del citosol hacia el exterior para tratar de mantener las soluciones en equilibrio. ¿Qué pasa si seguimos sudando y no reponemos el sodio que hemos perdido? El potasio va a seguir saliendo de nuestras células. Y para todos, cuando un montón de potasio sale de nuestras células, esto provoca ciertos dolores musculares llamados calambres, ¿sí? Por esa razón, cuando hacemos una actividad física intensa, estamos sudando mucho y no estamos tomando nada para reponer el sodio que estamos perdiendo, tendemos a sentir esos dolores que son calambres. Más adelante, cuando ustedes hablen de respiración en su práctica, también van a ver otro componente relacionado con los calambres, pero el potasio también, o la pérdida de ese potasio, también es responsable de ese dolor en los músculos. ¿Bien? Por eso se dice aquí que ayuda a esa contracción muscular, porque tenemos potasio en las células que ayudan a que haya ese movimiento. Ahora bien, cuando hemos dejado de sudar, cuando empezamos a tomar algo para reponer el sodio, todo el potasio que había salido al exterior de las células, todo el potasio que había salido, regresa nuevamente al interior. Entonces el potasio es bien interesante porque va a ser de los pocos elementos que pueden salir y entrar de la célula. El potasio va a estar haciendo como ese juego. Cuando lo necesitan afuera, sale de la célula y cuando ya se ha repuesto la cantidad de sodio, el potasio vuelve a ingresar. Por eso se dice que es un balanceador iónico. Es el encargado de mantener ese equilibrio entre las soluciones afuera y adentro de la célula. Y a nivel vegetal, el potasio es bien importante para regular la apertura y cierre de los estomas. Los estomas son estructuras que están en la parte del inves de la hoja que sirven para que entren y salgan compuestos a los vegetales. ¿Qué compuestos? CO2, oxígeno y agua. Entonces los estomas son pequeños orificios por los cuales entran y salen el CO2, el oxígeno y el agua, pero estos pequeños orificios se abren y se cierran. No es que todo el tiempo estén abiertos. Y cómo se abren y cómo se cierran es gracias a la acción del potasio. Ustedes van a aprender, patojos, que la mayoría de fertilizantes químicos utilizados en la agricultura van a ser ricos principalmente en 3 elementos. Van a ser ricos en nitrógeno, van a ser ricos en fósforo y van a ser ricos en potasio. Entonces, ¿por qué son ricos en potasio? Vean, regula una función bien importante para esos vegetales. ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos con el... Mira, ¿Cuál era la duda para todos? Así que son los iones. Los iones son minerales, los iones son elementos con carga positiva. Los iones son elementos con carga positiva. Ya sé, patojos, que ustedes no están llevando química y por eso algunas palabras pueden ser difíciles,
Pero de forma general les digo, dentro de los elementos de la naturaleza, hay algunos que naturalmente poseen una carga positiva y otros que naturalmente poseen una carga negativa. Entonces, iones son aquellas que tienen una carga positiva. Aquí Eric nos comenta que su abuela tiene deficiencia de sodio y les dan unas pastillas de sal. Entonces, sí, si tenemos problemas en el sodio, pues sí, hay que tratar de regular eso, porque el sodio y el potasio son dos elementos que van a estar jugando para mantener ese equilibrio, ese balance en las concentraciones. ¿Bien? Bueno, el siguiente elemento es el calcio. Dígame. Una pregunta. Usted dijo que en la mayoría de qué iba a estar presente el nitrógeno, fósforo y potasio. En la mayoría de fertilizantes químicos utilizados en la agricultura. O muchos, para decirlo de mejor manera, muchos de los fertilizantes que utilizamos son ricos en nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Sí? Gracias. Está bien. Entonces, el siguiente elemento es el calcio. Ingeniera, disculpe una pregunta. Dígame. No sé si me puede explicar, por favor, por qué cuando el sodio sale, el potasio sale de la célula. O sea, cuando expulsamos el sodio, el potasio sale de la célula. Sí. Veamos pues. Voy a dibujar aquí una célula con su membrana y voy a dibujar aquí un núcleo. Entonces, vean pues para todos. En la célula todo tiene que estar en equilibrio. Entonces voy a dibujar aquí adentro de la célula principalmente sales a base de potasio. Esta solución adentro de la célula tiene que estar en equilibrio con su medio exterior. Voy a dibujar aquí el FEC. ¿Oye? Y en el FEC lo que va a estar más abundante es el sodio. En una condición ideal, habrá una cantidad similar de sodio a la cantidad que hay de potasio adentro de la célula. Entonces vamos a decir que aquí está en equilibrio. ¿Qué pasa? Cuando sudamos, este sodio se pierde, ¿sí? Este sodio va a salir. Entonces, si se dan cuenta, ya existe un desbalance entre el soluto del FEC y el soluto del citosol. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula? Trata de regular esas concentraciones. ¿Cómo lo va a regular? Sacando potasio al exterior. Este potasio que estaba dentro de la célula sale al exterior. Posiblemente sale más potasio para tratar de regular esas concentraciones. Entonces, si se dan cuenta, ahora ya está nuevamente en equilibrio, ¿sí? Entonces, cada vez que sudamos, perdemos sodio. Por esa razón, la célula va a estar sacando potasio para tratar de mantener en equilibrio ambas soluciones. Pero la pérdida de este potasio del interior de la célula a nivel de un montón de células, a nivel de tejidos, puede provocar dolores, puede provocar ciertos malestares que son los calambres. Entonces, para todos se recomienda que antes de hacer alguna actividad física o si somos atletas, si somos deportistas, se recomienda tener una dieta rica en potasio. Normalmente se recomiendan bananos y plátanos, que son frutas ricas en potasio para evitar esos famosos calambres. Entonces, no sé si queda claro este tema del potasio y el sodio. O sea que el potasio como que reemplaza el sodio en el FEC. Es correcto. El potasio lo que busca es reemplazar a ese sodio que se perdió por efecto del sudor. Okay. Cuando reponemos el sodio, cuando ya hemos dejado la actividad física, cuando reponemos el sodio, el
potasio que salió debe volver a entrar. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta para todos? Ahora, sigamos con el calcio. Este es un mineral que va a ser constituyente de los huesos en animales y constituyente de la pared celular de vegetales. Ahí se recuerdan que la pared celular en vegetales tiene una estructura llamada lámina media, que es la encargada de pegar una pared con otra, y la lámina media está conformada por calcio. Vimos que en el caso de los huesos también tienen otra proteína bien abundante que es el colágeno. Entonces, ¿por qué los huesos son duros? ¿Por qué los huesos son resistentes? Por la presencia de calcio y por la presencia de colágeno. Y ahí van relacionando todo el conocimiento, patojos, porque para que este calcio llegue a los huesos, ahí se recuerdan que debe estar presente el calciferol. Calciferol entonces va a ser como un transporte del calcio y se va a encargar de transportarlo hacia los huesos. También el calcio va a ayudar en los impulsos nerviosos. Las neuronas se comunican por medio de impulsos eléctricos, realmente es pura electricidad, y a esa unión, a esa comunicación entre las neuronas se le conoce como sinapsis. Para que ocurra sinapsis, debemos tener calcio en nuestro organismo. ¿Qué otra cosa es importante? El calcio, al formar la pared celular de los vegetales, va a hacer que estos vegetales puedan crecer de forma erecta, ¿sí? Sobre todo en aquellos vegetales herbáceos. Por ejemplo, pueden pensar en el cilantro, en el apio, ¿sí? Que son vegetales herbáceos. Sin embargo, al momento de cultivarlos, estos siempre están de una forma erguida. Y es principalmente a ese contenido de calcio. ¿Alguna pregunta? Siguiente elemento, el fósforo. Aquí yo creo que no tengo que dar mayor explicación. Como ustedes recordarán, el fósforo está presente en biomoléculas como los ácidos nucleicos. En los ácidos nucleicos, un componente de los nucleótidos es un grupo fosfato. Entonces, definitivamente forma o cumple una función estructural en ácidos nucleicos. También el fósforo cumple una función estructural en fosfolípidos. Está presente en forma de fosfatos. Entonces, función estructural muy importante en ácidos nucleicos, en fosfolípidos. Y también este famoso ATP. Ahí se recuerdan, patojos, el ATP es la energía de las células y esta P del ATP es fósforo. Entonces, en forma de fosfato va a estar presente en estas biomoléculas. Y junto con el calcio, el fósforo sirve para la formación de los huesos. Entonces, calcio y fósforo para la formación de huesos. Nuevamente les recuerdo, para que el calcio y el fósforo lleguen a los huesos, se requiere de calciferol. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Inge, Sí. yo sé que hace un rato se me apagó la compu y me quedé por calcio. ¿Me lo podría volver a repetir, por favor? Híjoles. Vea, pues, de calcio únicamente lo que está aquí escrito, que ayuda a formar los huesos, que está presente en la lámina media, que es una estructura de la pared celular vegetal, y que ayuda en los impulsos nerviosos. El fósforo, que forma parte estructural de los ácidos nucleicos, ADN, ARN, forma parte estructural de los fosfolípidos y también forma parte estructural de esta molécula que es la energía en la célula. El fósforo también va a estar formando el desarrollo de los huesos. Bien, esto es bien sencillo, patojos, si se dan cuenta, es lo que está escrito únicamente. Siguiente elemento, el magnesio. Como bien lo vimos en aquella imagen de la clorofila, el magnesio está en el centro de la molécula de clorofila.
El magnesio también va a estar presente en algunas enzimas, ahí se recuerdan, enzimas, proteínas catalizadoras, y el magnesio también ayuda en los impulsos nerviosos. Si se dan cuenta, calcio y magnesio deben estar presentes para que ocurran esos impulsos nerviosos, ¿sí? Calcio y magnesio deben estar presentes para que ocurran esos impulsos nerviosos. Entonces, el magnesio, al formar parte de la clorofila, lo podemos encontrar en muchos alimentos que sean de color verde. Y por esa razón, los alimentos de color verde son muy buenos para un montón de cosas para todos. Es bien importante que en su dieta incluyan alimentos de color verde, porque ahora vean, van a actuar en los impulsos nerviosos. Entonces, ¿para qué gastar dinero en cosas como sucrol, por ejemplo? Se pueden ir a comprar un manojo de acelgas, un manojo de espinacas, un manojo de quilete, hacerse una sopa de eso, que ahí va a estar presente el magnesio, y eso les ayuda a los impulsos nerviosos. Siguiente elemento, el azufre. El azufre, su función es puramente estructural. Está presente en las proteínas. Ahí se recuerden, el azufre está presente en las proteínas. Existen en la naturaleza 2 aminoácidos azufrados que son los encargados de dar esa estructura terciaria y cuaternaria a las cadenas polipeptídicas y a las proteínas. Entonces, su función es puramente estructural en proteínas. El azufre también está presente en algunas vitaminas, como la tiamina. Entonces, es bien importante consumir estas vitaminas como la tiamina, ya que va a ser rica en azufre, y el azufre es importante para la formación de proteínas. ¿Alguna pregunta? Bueno, siguiente. Ingeniera, Dígame. ¿podrías regresar la presentación? Esa flechita que está de calcio a fósforo, ahí dijo que para que el calcio llegue a los huesos se necesita de... Calciferol. Ah, Entonces, calcio y fósforo están presentes en los huesos para desarrollar y formar los huesos. Pero para que el calcio y el fósforo lleguen hasta los huesos, requieren la presencia de la vitamina D, también llamada calciferol. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, miren, para todos les voy a robar unos 5 minutos para terminar esto, pero es que sí es bien importante que lo terminemos de una vez y así en la siguiente clase ya dejamos este tema. Entonces, es bien sencillo lo que nos hace falta. El hierro, el siguiente mineral, como vimos al momento de hablar de proteínas de transporte, es el elemento central de la molécula de hemoglobina. Por la presencia de hierro, la hemoglobina puede transportar oxígeno y CO2. El hierro también va a estar presente en algunas enzimas, pero su función principal es que forma parte de la estructura de la hemoglobina. Siguiente elemento, el manganeso. El manganeso va a estar presente en estos productos que les mencioné que toman principalmente las mujeres embarazadas, porque el manganeso se requiere para el crecimiento, pero esto se va a dar en nuestras primeras etapas de desarrollo. Entonces, las mujeres embarazadas, dentro de sus productos de pastillas prenatales, muchas de estas van a ser ricas en manganeso. Y vean, este elemento es importante en nuestras primeras etapas de desarrollo. Gracias al manganeso se puede dar el proceso de crecimiento porque estimula la formación de huesos. Esto, como les repito, es más importante cuando somos fetos, cuando somos bebés. Ya de adultos, pues ya su función principalmente va a ser para la conformación de algunas enzimas. Pero de bebés, de fetos, requerimos manganeso
para estimular esa formación de los huesos. Siguiente elemento, el yodo. Y vean, patojos, yo creo que aquí hay personas que han estudiado en sistemas internados, creo que aquí hay alumnos de EFAS. ¿Y por qué lo menciono? También para aquellos que estuvieron el año pasado en la escuela, porque cuando estamos en un ambiente internado, existe un mito alrededor de este mineral. Existe un mito que a la comida se le agrega yodo. ¿Y por qué les digo cuando estamos en ambientes de internados? Estaba leyendo un poquito antes de darles la clase y leí algunas noticias de algunas cárceles, tanto en Latinoamérica como en España, donde algunos reos estaban ahí protestando, pidiendo que a la comida ya no se le agregara yodo. Entonces, durante mucho tiempo se ha creído que el yodo inhibe el deseo sexual. Durante mucho tiempo se ha creído que el yodo inhibe el deseo sexual porque el yodo tiene una función o cumple una función estructural en ciertas hormonas. Entonces, ha estado muy relacionado con el deseo sexual. Entonces, patojos, sobre todo aquellos que han estado en un proceso de internado, no me dejarán mentir que por más que se crea que la comida tiene yodo, como que no tiene ningún efecto en lo que se cree que inhibe el deseo sexual. Y es completamente falso. Oye, el yodo no va a actuar de esa manera, es un mito que se tiene y ustedes hoy ya saben que no es cierto. Lo que sí debemos saber es que el yodo es bien importante para nuestros procesos fisiológicos y que la falta de yodo provoca una enfermedad llamada bocio. El bocio hace que la glándula tiroides que se encuentra aquí a nivel de la garganta crezca desmedidamente y entonces se forma una gran bola en el cuello. Por eso es bien importante consumir yodo para evitar esta enfermedad. ¿En dónde encontramos el yodo? También por ley, la sal que se utiliza en la cocina trae adicionado yodo. Entonces toda la sal viene con yodo. Vean, patojos, ¿desde cuándo hemos comido sal? Desde siempre. ¿Cuándo comemos sal? Yo creo que tanto en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, todo el tiempo estamos comiendo sal. Eso tiene yodo, entonces es más que evidente que el yodo no va a actuar sobre el deseo sexual. Esto es un mito que ya ustedes deben de dar por terminado. ¿Oyeron? Entonces, por más yodo que tenga la comida, realmente no va a actuar sobre ese proceso. Es bien importante para otros procesos como el crecimiento mental, es decir, para el adecuado desarrollo de nuestro cerebro, debemos consumir yodo. Entonces, no le tengan miedo al yodo, no le tengan miedo a consumir alimentos yodados porque es muy bueno para su salud y eso es únicamente un mito. El siguiente elemento es el cobre, también ayuda en la formación de hemoglobina, va a estar presente en los tejidos conjuntivos. Los tejidos conjuntivos son tejidos animales que se encargan de unir un tejido con otro. Por ejemplo, los tendones, ¿sí?, que se encargan de unir huesos. Estos son tejidos conjuntivos y para su adecuado funcionamiento se requiere cobre. El tejido vascular, esto es en vegetales, xilema y floema, para su adecuado funcionamiento se requiere que haya cobre. Ya casi terminamos, patojos. Zinc, otro mineral adecuado para la formación de músculos, huesos, en el caso de los machos, los testículos y los tejidos del ojo. Nuevamente, si ahorita ustedes van a ir a desayunar, les recomiendo que lean ahí la caja de cereal. Se van a dar cuenta que
que muchos de los cereales son ricos en zinc, porque vean, actúan sobre la formación de los huesos. Entonces, todos estos productos que normalmente se mezclan con leche, como en los cereales, van a ser ricos en zinc para poder darnos esa adecuada formación de huesos. El cloro, vean, el cloro por sí solo es un compuesto altamente tóxico y nunca vayan a tratar de consumir cloro. Para que tenga un beneficio en nuestro organismo, tiene que estar unido a otros elementos. Si ustedes saben, el cloro se utiliza como un producto desinfectante, es decir, mata las células. Pero el cloro presente con otros elementos es beneficioso. Uno de los compuestos que contiene cloro, que ayuda en el catabolismo de los alimentos, es el ácido clorhídrico, que su fórmula es H de hidrógeno y el símbolo de cloro. El ácido clorhídrico está presente en nuestro estómago, es parte de los jugos gástricos que nos ayudan a degradar los alimentos. Entonces el cloro, bueno, siempre y cuando esté asociado a otros elementos, el cloro por sí solo es tóxico. Y por último, el nitrógeno, que a pesar que dijimos al principio que ya no íbamos a hablar del famoso chon, lo ponemos aquí porque el nitrógeno es un elemento esencial, pero principalmente para los vegetales. ¿Oyeron? Nuevamente les recuerdo, muchos de los fertilizantes que utilizamos en la agricultura son ricos en nitrógeno. Y dentro de los planes de fertilización que hacemos para los cultivos, un elemento que vamos a aplicar en mayor cantidad es nitrógeno. Primero, porque los vegetales lo requieren en grandes cantidades, y segundo, porque el nitrógeno es un elemento que es escaso en el suelo. Por eso requerimos adicionar mucho nitrógeno, principalmente en forma de fertilizante para los vegetales. ¿Alguna pregunta, patojos? ¿Preguntas? Inge, disculpe, ¿será que puede regresar a la página anterior solo para copiar una parte del fósforo? Está bien. Entonces, solo antes de regresar, ¿alguna pregunta respecto a lo que está aquí? Sí, yo. En el yodo mencionó bocio. Ajá. ¿Qué es lo que evita el bocio? No, el bocio es, como les dije, el agrandamiento de la glándula tiroides por falta de yodo. ¿Sí? El bocio es una enfermedad que se presenta por deficiencia de yodo. Cuando crece excesivamente la tiroides, que se forma como una bola alrededor del cuello. Eso es el bocio. Por falta de yodo se presenta el bocio. ¿Alguna otra duda? Gracias. ¿Okay? Bueno, para todos. Si no tienen dudas, muchas gracias por sus 10 minutos que fueron. Disculpen ahí que me tomé más tiempo, pero sí era importante terminar este tema. Entonces, si no tienen dudas, nos seguimos viendo el próximo día de clases. Yo creo que ahí a cada quien con su profesor. Pasen un feliz día y se cuidan bastante, para todos. Nos vemos, muchachos.